Eh, bueno, en este capítulo vamos a ver también acerca sobre la membrana celular, que va a constar de una bicapa lipídica. Primero nos hablaba en el capítulo sobre que tendremos el líquido extracelular y el líquido intracelular. En el líquido extracelular va a haber una mayor cantidad de sodio, menor de potasio, y en el extracelular va a ser al revés, va a ser menor sodio y mayor concentración de potasio. Y bueno, pasando lo que es la membrana celular, esta va a estar conformada por lo que les mencioné, que es la bicapa lipídica, la cual esta bicapa lipídica actúa como una barrera que da el control sobre lo que va a entrar y lo que va a salir entre lo que es el líquido extracelular y el líquido intracelular. Y bueno, esta bicapa lipídica consta por decirlo, como podemos ver lo que está, como las bolitas, por decirlo, vamos a ver las que son como las cabecitas, estas van a ser hidrofílicas, que van a ser atraídas por el agua, y lo que se unen entre ellas, por decirlo, las colitas que vemos aquí en la imagen, estas son hidrofóbicas, que no están atraídas por el agua. Y bueno, entre estos se van a formar lo que son los fosfolípidos, que se ensamblan, y esto crea lo que es la bicapa lipídica. Y en lo que es el mecanismo y transporte de la membrana, vamos a tener dos, que es la difusión y el transporte activo. En la difusión, este es el desplazamiento de moléculas de una sustancia que tiene mayor concentración a otra que tiene menor concentración. Y primero la difusión, primero la difusión hay dos tipos, una simple y otra facilitada. Ok, permítame tantito. Muy bien. Entonces, adelante. Así, bueno, pues como mencioné, vamos a tener dos tipos de mecanismos, difusión y transporte activo. Primero, el de difusión son dos, que es simple y facilitada. A ver, ahora permítame tantito. ¿Alguien más quiere participar? Yo, doctor. Adelante. Una disculpa, señorita, pero para que participen más, ¿sí? Sí, está bien, doctor. Adelante. Bueno, para iniciar con la difusión simple, estas son simplemente partículas o iones que debido a ciertas facultades van a atravesar directamente a la membrana. Y mientras tanto la difusión facilitada, esta la vamos a utilizar por proteínas, solo que hay proteínas que les llaman acuaporinas porque principalmente transportan agua, y están las de canal, que son las que directamente mueven moléculas y iones más especializados. Muy también bien. Mencionábamos que en la difusión simple, algo muy importante para que las partículas pasen es la liposolubilidad. A mayor liposolubilidad que haya en la partícula, más fácil es su paso por la membrana plasmática. Muy bien, yo le preguntaría qué pasa con la concentración. Bueno, como esta es pasiva, esta va de mayor a menor gradiente, por lo que no necesita energía, a diferencia del activo, que ya empezaríamos con una bomba sodio-potasio, por ejemplo, que va en contra del gradiente y que utiliza ATP. Así es, y la de mayor concentración a menor concentración, ¿en dónde se vería más? ¿Osmosis? Sí, sería una cuestión de la ósmosis que pudiera tener. Yo haría una pregunta ahorita aquí. Fíjense bien. Como no puedo verlos a todos, yo preguntaría, uno de ustedes en alguna ocasión, y estoy hablando de la vida común, ¿alguno de ustedes ha ido a la botana alguna vez? ¿O a un restaurant bar? No estoy fuera de clase. ¿Pregunta? Sí, al Perchis.
Sí. La pregunta es, señoritas, ¿ustedes han ido alguna vez a algún lugar de esos? Sí, doc. Sí, doctor. Sin miedo, sin temor, no es nada contra ustedes ni nada de Al eso. capullo. Pregunto, ¿y qué dan de botana ahí cuando empiezan que van a pedir su bebida, ya sea refresco o cerveza, lo que sea, o bebidas espirituosas, agua de fuego, etcétera? ¿Qué les dan de primera instancia? Cacahuates. Totopitos, Cacahuatitos, y en algunos lugares dan calditos de chicharrones. camarón o chicharroncitos, ¿verdad? Y en algunos calditos de camarón, ¿verdad? Camarón seco, ¿verdad? Muy ricos, por cierto, ¿verdad? Bueno, entonces, quiero que por favor se pongan a pensar qué situación nos conlleva el hecho de que empecemos a comer ese tipo de botana. Pues que nos damos sed, Eso arma sed. Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. comemos más, damos sed, nos enchilamos. Muy bien, mientras lo van a pensar, el siguiente ejemplo. Resulta que hay una persona que está en una lancha, se mete a mar adentro y pues se pierde y el agua que tiene ahí pues ya se le acabó, no llueve, ya tomó orina, ya no orina mucho y lo único que está es el agua de mar y se pone a tomar agua de mar. Quiero ver qué situaciones nos conllevan a lo mismo. Ahora sí, ¿alguien me puede hablar sobre el transporte activo? ¿Tan tan? Pues en Con el res- Bueno, Pues en el transporte activo es el movimiento de iones por las proteínas y en el transporte activo va a participar lo que es la proteína transportadora y esta va a servir de energía y también de ATP. muy bien. ¿Qué bomba es la que actúa ahí? Sodio y potasio, Sodio potasio. ¿Y qué enzima entra? ATPasa. ATPasa. Muy bien. Y lógicamente se utiliza ATP. ¿Y en qué se transforma? En ADP. En ADP. ¿Sí? En ADP. Muy bien. Entonces, aquí ya lo tenemos nosotros como un mecanismo de transporte activo y es un mecanismo de contracorriente. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, en una situación de la célula normal, su compañera empezó a mencionar, aunque faltaron muchos elementos todavía de lo que conlleva los electrolitos y otras sustancias que están fuera de la célula y otras que están dentro de la célula. Yo preguntaría, eh, en condiciones normales, para hablar de esos intercambios, hay una cantidad enorme de sodio fuera de la célula y una muy poca cantidad en el interior, pero en el interior de la célula hay mucho más potasio y hay muy poco potasio fuera de la célula. Sin embargo, existe una situación en la que el sodio quiere entrar a fuerza a la célula, pero se está limitando por diferentes circunstancias. Lo mismo que está sucediendo con el sodio, con el potasio que está en el interior. Todo este tipo de situaciones nos conlleva a que existan esas formas de transporte celular y que a diversos estímulos, por ejemplo, cuando llega un estímulo a través de la acetilcolina en la membrana, en la placa neuromuscular, nos permite que por la estimulación de las unidades alfa entren, entren hacia, hacia el interior el sodio y salga el potasio.
Y eso hace que se negativice en la parte interna el, el interior de la célula, predominando la negatividad de las proteínas. Sin embargo, para que haya un equilibrio se tiene que realizar el regreso de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede para mantener ese equilibrio? Hay un sistema regulador que Ajá. nada más permite que por cada 3 sodios pasa 2 de potasio. Entonces, ¿eso qué es? ¿Transporte qué? Activo. Activo, pues es un mecanismo de contracorriente, es estar haciendo lo que estamos señalando ahorita. ¿Cuánto sale de sodio? 3, 3. ¿Y cuánto entra de potasio? 2. Por eso, porque está mucho más abundante el sodio en el interior que el potasio. Por eso saca 3. Y lógicamente mete 2 de potasio porque pues, el potasio nunca va a sobreponerse al sodio, pero hay todavía mucho más potasio que lo que normalmente debe haber y entonces mete 2 para ir regulando lo que está sucediendo. Sí, entonces eso nos permite tener un equilibrio. Pero bueno, aquí lo tenemos. Esas proteínas que nos estuvieron mencionando, aquí están las proteínas de canal. ¿Sí? Ahora, en esta imagen nos podemos ver que, por ejemplo, el agua, que es fácilmente difusible, pasa a través de los intersticios, pasa de una manera facilitada, fácilmente, pero otros elementos no pueden pasar, sobre todo grandes moléculas o moléculas mucho mayores, aunque también sean menores, pero que no tengan acción sobre el paso, que no sean permeables. Algunas de estas proteínas de canal pueden permitirnos que pasen. ¿Cómo es que se permite ese paso? Recuerdo que en la difusión simple había 2 señalamientos. Podía ser por electronegatividad o podía ser por señales químicas, que yo recuerde, estructurales. Uh-huh. Y por la concentración, ¿no? También. También. Bueno, ¿y qué pasa con la proteína transportadora? ¿Cambios químicos? Bueno. Y estructurales. Hacen cambios estructurales, ¿no? ¿Qué sucede con la acetilcolina al llegar a la placa neuromuscular? Al llegar a los receptores colinérgicos nicotínicos. ¿No hace un cambio estructural? ¿No abre la proteína esa, el receptor? Pues abre la proteína receptora, ¿no? La compuerta. Así es, y entonces pasa el sodio. ¿Y qué sale? Potasio. Potasio. ¿Sí? Entonces ya los tenemos ahí y aquí tenemos un ejemplo de difusión simple y una difusión a través de las proteínas del canal y la sustancia con cargas, iones, que son una diferencia de acuerdo a las diferencias iónicas que hay ahí. ¿Y cuál es la difusión facilitada? A la facilitada le ayudan elementos como las proteínas. Claro. Muy bien. ¿Y el gradiente iónico?
Pues básicamente que el potencial eléctrico en la membrana bueno, de este va a depender la apertura o el cierre de ciertas compuertas en las proteínas integrales o en los canales Así es, proteicos de la membrana. así es. Y eso Creo es que también. sí, nos comentaba que si se encontraba con una, electronegatividad la membrana, la compuerta permanecía cerrada. Cuando esta la perdía, pues se abría dicha compuerta para el paso de la sustancia, las moléculas. Muy bien, muy bien. Y también mencionaba el tipo de atracción que había, por ejemplo, si en el medio externo había moléculas negativas, se iban a atraer hacia las moléculas positivas en el medio interno. Entonces, Que era cargas lo- diferentes, ¿sabes, no? Ajá, se atraían entre cargas diferentes y así se llevaba el intercambio de moléculas del medio externo al medio interno. Así es. Pero luego hay otro tipo de situación. Ay, discúlpenme que esté batallando con esto, pero así hoy estoy con este problema. Y entonces, nosotros podemos tener eso. Vamos a ver. ¿Qué es eso? Yo preguntaría ahorita, ¿cuáles son las formas en que la glucosa puede entrar a la célula? Difusión facilitada, Una de ellas, ¿y quién la facilita? GLUT4, El GLUT4. El GLUT4. ¿Y de dónde viene todo eso? De la ¿De insulina. los aminoácidos? ¿De dónde? De la insulina. Pues de los De la aminoácidos, ¿no? insulina. Si no hay insulina, ¿qué pasa? Si no hay insulina, ¿qué pasa? La glucosa no entra a la célula y se queda en sangre. ¿Y le da hambre? ¿La célula le está pidiendo de comer? Sí. Pues sí. Pues claro, entonces Ajá. ya ven por qué hay uno de los datos del paciente diabético. ¿No tiene polifagia? Acuérdense que son polis. Tiene polifagia. ¿Estamos de acuerdo? Le da hambre, mucha hambre. Ahora, ¿dónde que está esa glucosa? ¿Está en la circulación? así es. Está en la circulación. Entonces, si aumenta la osmolaridad a nivel urinaria, ¿qué va a pasar a nivel urinario? Pues no va a ser pipí. No, si aumenta la Poliuria. osmolaridad, va a ser más Al pipí. contrario, hace Sí, va mucha a ser más pipí, pipí. orina mucho. Entonces, ese es otro dato. Poliuria. ¿Sí? Y si orina mucho, pues se va a deshidratar. Entonces, ¿cuál es el otro dato? ¿Cuál es Mucha cuando sed, usted mande? mucha sed. Mucha sed. Y esos son los tres principales datos de una diabetes mellitus: polifagia, poliuria, polidipsia. Y como consecuencia de todo eso, viene la pérdida de peso, que no siempre se presenta. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, pero regresamos a nuestro tema. Esta es una difusión, pues, facilitada. Y esta, el cotransporte de la glucosa y aminoácidos. ¿Cómo se realiza? Junto con iones sodio, porque también ahí está, y también podríamos agregar el calcio. Vean cómo está ahí con esas proteínas, cómo se enlazan, cómo va el transporte, porque tiene puntos donde hay la glucosa o el sodio o el calcio se acomodan, y por esas proteínas estructurales también pasa, que es un cotransporte de la glucosa y aminoácidos. ¿Sí? Bien, pero también tenemos, perdón, ahí está, lo que habíamos estado señalando. Ahí están las dos unidades donde se aplica el sodio y se aplica la glucosa. ¿Qué pasa con el contratransporte?
Bueno. Así es. ¿Dónde se ve eso? ¿En qué células? ¿Tendrá alguna relación con el intestino? Doc, ¿Tendrá alguna relación con las vías urinarias? pudiera ser en las células del estómago, También las células en del las estómago. parietales para estar ¿Cómo se segregando suelta el hidrógeno? el ácido clorhídrico. Claro, el ácido clorhídrico. Y en los riñones, pues para equilibrar igual el pH. Exactamente. ¿Y en el intestino? La absorción de nutrientes. Absorbe nutrientes, exactamente. Entonces ellos tienen las células. ¿Cuáles son células? ¿Cuáles células son? ¿No? Los enterocitos, ¿no? No, los eritrocitos son otra cosa. No, Los enterocitos. enterocitos, sí, pero hay otras mucho más específicas para eso. Son las que tienen una subunidad alfa. ¿Tendrá algo que ver con las células endoteliales? ¿No llegaron hasta allá? Bueno, les encargo esa cuestión. Muy bien. Ahora sí, en síntesis, más o menos esto es, claro, traigo mucho más cosas en la presentación, pero pues ahorita tuvimos que hacerlo de esta manera. La pregunta es, para que se pueda entender esto que estamos haciendo, ¿qué pasó con esos cacahuatitos que les dieron en la botana? ¿Cómo puede ser la explicación? Bueno, ¿No tendrá que ver con la sal claro. de los ¿Qué pasa? cacahuates que al ingerirlos, pues se va a realizar una ósmosis del sodio al interior del exterior del cuerpo al interior del cuerpo Muy bien, se va a va a hacer una producir sed? ósmosis. Me regreso a lo que estábamos ahí ahorita y vemos esta cuestión. Vamos a ver. Aquí dice que tenemos una difusión facilitada. ¿Qué pasa? Ay, es que yo tengo otra. Aquí está. Creo que aquí está. No, aquí está. Vamos a ver. Lógicamente, tenemos nosotros una cantidad de líquido y una cantidad de solutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Entonces, la difusión del agua se va a hacer o se va a realizar hacia los sitios donde haya menor cantidad de agua para poder equilibrar. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, si yo tengo una cantidad de sal, solutos, fuera de la célula, ¿de dónde va a sacar el líquido para poder equilibrar? pues del interior de la célula, ¿no? Del interior del intersticio y del interior de la intersticio. célula para poder equilibrar. Y entonces, ¿qué va a pasar con la célula? ¿Se va a bombar o se va a deshidratar? Se deshidrata. Se deshidrata, ¿sí? Se deshidrata, pero al contrario, tengo mucha agua en el exterior y tengo la misma concentración de solutos en el interior, pero ¿qué va a pasar con esa agua?
Pues va a intercambiarse, ¿no? Va a intercambiarse, entonces ¿a dónde se va a ir? Al interior de la célula, Al interior de la célula, ¿qué va a pasar con la célula? pues va a explotar. Pues se va a hinchar y va a Se explotar. hincha y explota. Explota. Entonces, ¿qué sucede con el paciente que está en el mar y que toma mucho líquido? Que toma agua de mar, que tiene mucha sal. O sea, va a tener un fallo renal y se va a morir. No, ahorita olvídate del No. fallo renal. Va a Estamos retener hablando de líquido. esto. Va a retener líquido. Entonces, ¿de dónde va a sacar el líquido para poder tener el equilibrio? Pues de la célula. ¿De cuál célula? ¿Quién está hablando ahorita? Perdón. Yo, Abraham. Es que no tengo nombres, Abraham, Ujú. discúlpame. Pues Oye, se Abraham, provoca una diarrea, ¿no? oye, Abraham, ¿y no te vas a suicidar? Pues, Porque te estoy preguntando, después de haber no, tomado tanta agua de mar, no creo. ¿eh? No Pues creo. Fíjese va a bien, tener diarrea y vómito. ahorita olvídate de la diarrea y el vómito, vámonos a la cuestión de los líquidos, del paso de líquido. Ujú. Entonces, si tenemos mucha sal en el exterior, Sí. va a sacar agua de la célula nerviosa, ¿no? Ujú. Sí, Sí. y la va a deshidratar. Y entonces va a traer trastornos de conducción. Ah, sí. Entonces, ¿te vas a suicidar, Abraham? A lo mejor. Esos pacientes tienen la tendencia es a suicidarse, se Ujú. trastornan de ahí arriba porque se deshidrata la célula nerviosa, ¿sí? En cambio, fuiste a la botana, comiste mucha sal, ¿sí? De cacahuatitos, estás deshidratando la célula, pues te va a dar más sed de primera instancia. ¿Estamos? Eso, cuando veamos Sí. osmolaridad, pues la vamos a complementar más esto. Muy bien, en términos generales, esto es lo que íbamos a ver el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien que quiera complementar algo que se nos haya pasado? Esto es lo grueso, lo que vimos ahorita. Pero que no quise que se pasara esto. ¿Algún comentario? Nadie, nada.